Qué bendición, hermanos, poder compartir. Es un privilegio y la verdad que pues nunca pensé que podía compartir aquí enfrente de ustedes. Una gran responsabilidad, pero un privilegio, y se hace con mucha gratitud, porque si no fuera por el Señor Jesucristo, yo no estaría aquí, hermanos. No podríamos estar acá. No tienen idea por dónde yo podría estar, conociéndome como yo era antes, pero por la misericordia del Señor Jesús estamos aquí. Amén. Pues hoy se me encargó hablar de las relaciones entre hermanos y amigos. Y aquí vamos a hablar de dos temas: hermanos naturales y espirituales, y también de los amigos. Y entre los amigos hay una palabra que tal vez a las esposas no les gusta que lo mencionemos: los amigotes. Esos amigotes que a veces nos ponen en problemas o nos ponían en problemas. Pues yo tengo varios de esos. Y el Señor también me ha mostrado cómo tratar ese tipo de relaciones. En lo personal, el Señor sí me apartó totalmente de esas relaciones por un tiempo. Ahora ya me ha mostrado regresar otra vez, pero yo ya estoy cimentado en la fe. Ya nadie me mueve. Si ustedes están en esa etapa donde todavía hay áreas donde pueden titubear, yo les aconsejo, ni se les ocurra regresar con esos amigotes, porque nos van a meter en problemas. Dejen ese tiempo que el Señor cimiente su fe, y después, en el tiempo que Dios les diga, lo pueden regresar. Pero bueno, esa es solo una introducción, no es el tema en sí. Perdón la voz, pero tengo algo irritada la garganta. Vamos a leer el versículo base, Isaías 58:7. Dice, hablando del ayuno: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cargas de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartás tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras? Y hacen una pregunta: ¿y no te escondas de tu hermano? Y miren, hermanos, esta palabra hermano también quiere decir cuerpo o carne, pero parte de uno. Como que estas personas son parte de uno. Y así más o menos es la descripción o lo que significa esa palabra. Vamos a hablar de los hermanos. Y aquí con los hermanos vamos a leer Deuteronomio 15, del 7 al 11. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces miren qué interesante, porque primero nos dice que siempre van a haber menesterosos, siempre va a haber alguien con necesidad. Y aquí también tenemos que ser muy cuidadosos, porque no podemos salir a tratar de solventar el problema a toda la gente, porque primero no tenemos todos los recursos necesarios, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios para que sepamos con quién hacerlo y en qué medida hacerlo. Siempre el Señor nos va a poner a alguien que sí tiene necesidad de algo, y a veces, bueno, normalmente es económico, pero muchas veces es algo que simplemente puede sonar a escuchar, o aconsejar, o acompañar. Y eso es algo que nosotros a veces no hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no estamos tal vez en la disposición de ir. Pero cuando nosotros vemos una necesidad, por ejemplo una enfermedad, simplemente por el hecho de llegar al hospital y visitarlo, orar por esa persona, preguntarle a los familiares cómo están, el Señor ya nos mostró cómo tenemos que hacer esta obra.
o cómo tenemos que dar. A veces nuestras actividades, pues por el tiempo, pues tenemos las agendas muy cargadas, y poder entregar un poquito de ese tiempo es lo que a veces Dios nos pide. No tenemos que hacer ni siquiera ministerios enormes, sino solo escuchar la voz, identificar dónde el Espíritu nos guía, y ahí estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea, no tenemos que hacer tanta bulla, ¿sí? Cuidar de los hermanos. Y miren, aquí hay dos preguntas que el Señor nos hace. Génesis 3:9. Esta pregunta el Señor se las hizo a Adán después de que pecaron y se escondieron. Y viene el Señor y les dice: ¿dónde estás tú? Y luego en Génesis 4:9 a Caín le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Y por qué se unen las dos preguntas? La palabra ¿dónde? Es la palabra ahí, y esa palabra también significa cómo, con, cuál, cuándo. Entonces una posible traducción, y tal vez el pastor me va a corregir si estoy mal, podría ser: ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu hermano? Y esta es una pregunta que denota responsabilidad sobre algo que nos pertenece. ¿Cómo estás tú? Es personal. ¿Cómo estás tú, pastor Ismar? Me estoy dirigiendo a él, le estoy preguntando por él. ¿Cómo está tu hermano? Tu hermano es posesivo. Entonces es una pregunta que denota de algo que tenemos que dar cuenta, o de lo cual seremos juzgados. Ojo con esto: cuando nos preguntan por alguien más, por ejemplo, puede venir el Señor y nos puede preguntar: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu compañero? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo es? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se empieza a haber una conversación donde yo tengo que responder. Entonces, pero denota cierta responsabilidad. Y aquí vamos a entrar a un tema que tal vez no mucho nos gusta. Yo he tenido varias experiencias con el Señor, y les digo, están los hermanos de carnales, familia, y en esas relaciones es cuando se empiezan a dar ciertas cosas muy sutiles que llegan al corazón y nos empiezan a incomodar. Vamos a leer estos pasajes y después les voy a contar mi experiencia. Mateo 5, 21, 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ojo con la palabra juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, eso es después del juicio, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras fuertes, ¿sí? Pero aquí está hablando de la hermandad, de hermanos. Pueden ser hermanos en la familia o pueden ser hermanos en espirituales. Ahora, con la hermandad, pues nosotros nos llamamos hermanos porque somos parte de esa familia por Cristo. Pero también se dan a veces hermandades por diferentes actividades. Y voy a mencionar una que a mí siempre me llama la atención, me admira, pero es a veces la hermandad que se da en las filas del ejército. Y aquí tenemos un hermano que va a saber lo que voy a hablar. Mi suegro era coronel y él falleció hace 8 años, creo yo. En el funeral llegaron sus compañeros y uno de los, en ese entonces ya era general retirado, le estaba contando a un compañero de ellos de una experiencia que tuvieron. Y yo en medio de la conversación, oyendo a uno coronel, uno de ellos sí lo conocemos todos, no voy a mencionar su nombre, pero estaban contando una anécdota. Este general tuvo un entrenamiento y mi suegro y él eran paracaidistas. En un entrenamiento abordaron un avión, subieron y se lanzaron. Primero el general y después mi suegro. Resulta que cuando el general iba para abajo no se le abrió el paracaídas y mi suegro lo vio en el aire. Cuando vio mi suegro en el aire, eso de alguna forma lo alcanzó, le ayudó a sacar el paracaídas de emergencia y le salvó la vida. Imagínense.
Solo imagínense la escena, el momento en que si yo estoy viendo algo que otra persona seguramente va a morir y yo tomo la decisión de arriesgar mi propia vida para poder ir a salvarlo, le rescato la vida y le salvo la vida, hay una ligadura del alma de esa experiencia y eso también se vuelve una hermandad. Y les digo, a veces tenemos experiencias, buenas o malas, donde nosotros ligamos nuestra alma con otra persona. Disculpen por la voz. Aquí hay agüita. Entonces a veces nosotros tenemos nuestras almas ligadas o atadas a una persona por alguna experiencia que tuvimos. Puede ser buena o puede ser mala. O a veces esas experiencias nos hacen que nosotros también culpemos a esa persona por una experiencia. Miren el siguiente pasaje, Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, entre las relaciones, como les decía, somos hermanos en Cristo, pero también a veces somos hermanos por experiencias que hemos tenido. Y a veces tenemos esas experiencias que nos unen o nos ligan nuestra alma con esa persona. A veces esas relaciones o esas ligaduras las tenemos que llevar delante del Señor y preguntarle al Señor si eso le agrada o no, ¿sí? Yo he tenido la experiencia de que el Señor me ha dicho: tú hiciste una ligadura con esta persona por una situación que hicieron en el pasado. Tenés que liberarte de esa persona o de esa situación y llevarla delante del altar. También tuve una experiencia ahora ya con mi hermano de la familia, donde por situaciones diferentes discutimos y yo no se lo dije, pero lo pensé y dije: este no sirve para nada. Y bueno, se quedó la cosa ahí, enojado, él se enojó y a los 2 días yo me puse a orar y la oración hasta ahí se quedó y ahí se quedó. Yo: Señor, ¿qué pasa? Yo no siento, hermanos, y la oración ahí se quedaba. Y cuando le pregunté al Señor: Señor, ¿qué pasa? Llamaste fato a tu hermano. Y yo: ¿en qué momento? ¿A qué horas? Nunca se lo dije, pero lo pensaste. ¿Cómo así lo pensé? ¿Solo porque dijiste que no era bueno para nada? Eso es igual que fato. Señor, ¿tan grave es eso? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentite y vas a ponerte a cuenta con ellos. No. Perdón, Señor, pero eso sí yo no lo hago. Eso sí no. ¿Cómo voy a hacer que él ni sabe que yo lo pensé? Pero el Señor sí lo escuchó. Y ojo con esto: el Señor escucha nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y en los pensamientos y las intenciones del corazón el Señor las va a juzgar. Entonces mejor que el Señor las juzgue ahora, cuando estamos en la dispensación de la gracia y la misericordia, para que no lo muestre, porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos y hacer la obra que nos mandó a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer después de que yo me resistí? Miren, no sé cuánto pude hacerlo. Entonces ya mis oraciones fueron escuchadas. Y así nos pasa a veces cuando tenemos una relación con alguien. Tal vez tenemos un buen amigo, nos metemos en un negocio, o esa persona o nosotros hicimos algo que rompió esa relación y queda ese rencor, queda ese dolor del cual tenemos que entregarle cuentas al Señor. Más o menos de eso se trata. Pero lo que quiero resaltar acá es la palabra culpa. A veces nos sentimos culpables o a veces culpamos a alguien. Y hace poco el pastor Carlos estuvo enseñando de la culpa y aquí les puse una nota. Dice: oí la prédica del pastor Carlos Estal 3654 sobre la culpa del hombre. ¿Te acuerdas, pastor? Esa prédica yo la escuché como 3 veces, hermanos. Les sugiero que la escuchen. Esa prédica es liberadora. Por favor, no es porque el pastor esté aquí, pero es importantísimo que escuchen esa prédica. En YouTube la pueden buscar. Y nosotros en el grupo de los lunes ya estudiamos también sobre la culpa, un poco más. Hay un libro maravilloso, chiquito, de la doctora Hicks, que dice ¿cómo es convertir la culpa en gozo?
un librito pequeño. Habla de cómo podemos nosotros llevar esas culpas al altar, los 4 cuernos y cómo funciona la sangre en cada uno de los cuernos. Maravillosa. La lección de ese libro nos la dio mi hijo Rodrigo. ¿Saben quién es mi hijo Rodrigo? La persona que estuvo orando hoy en la mañana. Guapo, el patojo, igual que su papá. Pero miren, es importantísimo que nosotros identifiquemos estas cosas. Si queremos tener una relación con nuestros hermanos, primero tenemos que tener la relación con el Señor. Y cuando el Señor nos muestra algo, tenemos que llevarlo al altar. Esto es respecto a la culpa. Ahora, hablemos de los amigos. Miren, yo voy un poco rápido, pero quiero llevar un punto al final. Hablemos de los amigos. Proverbios 17:7. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y aquí empezamos a ver cómo un amigo puede convertirse en un hermano. Y no solo porque están en la iglesia, por otras experiencias, como les comenté de él, las experiencias que normalmente las personas que están en el ejército tienen y viven, se vuelven una hermandad muy especial. Tal vez Alex les puede contar un montón de historias, pero yo lo he visto. Lo vi primero por mi suegro, donde les conté esa anécdota, y vi esas almas unidas como en hermandad. Así pasa tal vez tienen ustedes amigos o personas donde han tenido experiencias o comparten una actividad en la cual se unen, ¿verdad? Yo tengo aquí un par de amigos donde compartimos una actividad que nos encanta, ¿verdad? Y nos hemos unido, son buenos amigos, allá están. Entonces, leamos más, Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ojo con esto, ni vayas a la casa de tu padre en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y con esta primera parte yo les quiero comentar. Mi papá tenía un amigo muy, muy, muy cercano. Mi papá falleció y él dejó su Biblia. Yo me quedé con lo primero que agarré de mi papá fue su Biblia. Me la quedé yo. Y una vez orando, me dice el Señor, esa Biblia, llévasela al amigo de tu papá. Yo, ¿cómo así? ¿Ah? Miren, yo a veces cuando yo sé que Él es el Señor que me está pidiendo hacer algo, ¿cómo lo identifico? Porque no quiero hacerlo. Porque va en contra de mi naturaleza, lo que yo quiero. O sea, de plano es el Señor porque va en contra de mi voluntad carnal, ¿verdad? Entonces yo sé, sí, está bien, pues Señor, lo voy a hacer. Y lo hice. Miren, no se imaginan. Ese amigo lo atesoró tanto que era la Biblia de mi papá. Y a la fecha, después él ya falleció, y una de sus hijas me dice, mira, te voy a devolver un tesoro. Yo, ¿qué cosa? Un reloj, ojalá que sea un reloj. Y me dice, no, es la Biblia de tu papá. Mira, pero esa es de tu papá. No, pero esa te la quiero devolver. Y ahí me la devolvió. Miren, ese tesoro ahí está, pero cumplió el propósito del Señor. Yo no sé qué hizo el Señor con esa Biblia y con esa persona, el amigo de mi papá. Y por eso me acordé de este pasaje. Cositas tan sencillas, hermanos, que cuando estamos buscando la voluntad del Señor, en ese momento que la hacemos, estamos haciendo la obra del Señor, obras justas, porque el Señor no las pide. Yo podría haber dicho, entonces hay que hacer un ministerio. No fui llamado para eso, sino para hacer obras que el Señor nos manda hacer. Amén. Y aquí miren la foto que puse a la par. 2 campos diferentes, uno amarillo y otro verde. Eso representa tal vez 2 personas. Y miren las veredas y los caminos que están en medio. Eso es más o menos lo que se trata en una relación. A veces somos personas diferentes y nos topamos y caminamos y nos relacionamos. De eso se trata. La verdadera amistad es sacrificial.
Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es la vida? A ver, alguien que me diga qué es vida, o cómo podemos definir lo que es vida. ¿Tiempo? ¿Solo tiempo? Sustancia, dinero. Cuando algo tiene vida, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que está vivo? Crece, se mueve, hay actividad. Entonces nuestra vida es nuestra actividad. Por eso cuando nos preguntan, ¿y qué es de tu vida? ¿Qué contestamos? En lo que trabajamos, normalmente, eso es lo que hacemos. Entonces básicamente lo que hacemos es nuestra vida, si queremos poner nuestra vida por nuestros amigos, es agarrar un poco de esa actividad y dedicarla a nuestros amigos, ¿verdad? Entonces no quiere decir que tenemos que ir a morir por ellos. De alguna forma sí lo hacemos porque estamos muriendo a lo que nosotros queremos con tal de estar con nuestros amigos. Y eso se trata. Entonces, ¿cuál es el mayor ejemplo? El Señor Jesucristo. Él puso todo, lo puso todo por nosotros. La verdadera amistad nos ayuda a ser mejores. Proverbios 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguza, ¿cómo así? Ahí quiere decir fricción, quiere decir roce, quiere decir que hay un contacto, pero también a veces yo tengo que pulir a mi amigo cuando le tengo que decir algunas cosas, y él a mí también, ¿sí? Eclesiastés 4:9-12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, y que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y pues yo les voy a contar una experiencia así muy sencilla. Con mi amigo Mateo Ramasín, somos partners, ¿verdad? Jugando tenis, y jugamos dobles. Pero resulta que él es el bueno y yo soy el malo. Y cada vez que jugamos, perdemos por culpa mía. Imagínense. Y él me está aguantando cada vez que jugamos, pero ahí seguimos aguantando. Me sigue aguantando y seguimos jugando. Y eso ha causado una amistad y una hermandad. Te lo quería decir aquí enfrente, porque ahí está Mateo. Entonces, para que vean que es cierto. Y ahí él puede contar un montón de historias. Douglas otra vez falló. Y perdemos, pero la pasamos re bien. Entonces, a veces se trata de eso también. En el caso que yo soy el malo, él es el bueno, y por mí pierde, pero ahí vamos, levántate, dale. Eso se trata de amistad. Amén. Ya no más. Ya no quieres jugar más, ¿no? Ahora miren, esto es donde yo quería llegar. El fundamento de toda relación, ¿cuál es? Y aquí no solo estoy hablando de la amistad y los hermanos, es el amor. Y ahí tenemos que entender qué es ese amor. Y aquí les puse 2 preguntas. ¿Cómo podemos amar a nuestros amigos y hermanos como Dios nos ama? O sea, ¿entendemos cómo funciona eso? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el amor de Dios? Y aquí vamos a tratar de responder esas preguntas. Aquí vamos a leer una buena porción de la palabra, hermanos. 1 Juan 4, 4 del 7 al 21, por favor. Vamos a ver, 1 Juan 4, del 7 al 21. Y vamos a dejar que la Biblia nos explique. La Biblia, como dice el pastor Carlos, se explica por sí sola. Fíjense lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no es nuestro. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí vemos cómo el Señor, amándonos, entregó algo, dio algo. En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocéis que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oigan esta palabra, juicio. ¿Se acuerdan que lo leímos antes en Mateo? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que está claro, ¿verdad? Ahora, a mí cuando estuve leyendo esto, me brincó una pregunta. Ok, pero aún así, ¿cómo funciona ese amor? Fíjense, hermanos, y aquí está la clave, aquí quería llegar, y aquí vamos a detenernos un rato. En Mateo 22, 37 al 40 dice: y Jesús dijo, amarás, estos son los dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y el principal. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Oigan esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y aquí resalté, como a ti mismo. Y esa parte de como a ti mismo es condicionante para nosotros amar a nuestro prójimo, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Si nosotros nos aprendemos a amarnos a nosotros mismos, no vamos a saber cómo amar a nuestro prójimo. Es condicionante. Ahora, como a ti mismo tampoco quiere decir, como decía una canción que por ahí escuché, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Eso no se trata de eso, ¿sí? Sino se trata realmente de poder entender cómo el Señor nos ama, cómo es ese amor de Dios. Dice la palabra, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Cómo viene el Señor a mostrarnos qué es lo que son? Con la verdad, diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo, tal cual es. Pero viene con su misericordia, diciéndonos, hiciste mal, ten mi misericordia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, buscar esa voluntad de Dios, que el Señor nos muestre por sus justos juicios si estamos haciéndolo bien o mal. Yo al pastor Carlos le aprendí también que es hacer justicia, es hacer lo correcto delante de Dios, sencillamente. Pero tenemos que estar expuestos a ese juicio de Dios para que el Señor nos diga si estamos haciéndolo bien o mal. Y si lo estamos haciendo bien, qué bueno, gloria a Dios. Si lo estamos haciendo mal, pues Señor, corrígeme, endereza mis pasos, llévame a esa senda de justicia para hacer buenas obras. Miren, a veces el evangelio la complicamos tanto y solo tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y el Señor nos habla en el momento preciso, con la persona precisa. Hermanos, yo lo tengo hasta acá. Quisiera que oráramos. Pónganle mucha atención al tema de la culpa. Escuchen esa prédica.
lean ese libro, busquen, porque miren, la culpa es una mochila que a veces nos estamos cargando por años y no nos deja caminar. Y el Señor nos está mostrando hoy que si estamos con esa culpa, hay formas de poder salir de esa culpa. El Señor nos da las herramientas para tener una buena relación con nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos como Dios nos ama, para poder amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces oremos. Y si ahorita ustedes, el Señor ya les mostró un rostro, un nombre de alguien cercano o lejano, en este momento arrepentámonos. Y si el Señor nos manda a hacer algo, no vacilemos. Amado Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres, Señor, la verdad. Tú eres nuestro camino. Tú eres nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por entregarte tú por nosotros, por amarnos a nosotros primero, Señor. Ahora te pedimos, Señor, para que también de igual forma nos ayudes, nos enseñes, nos instruyas cómo recibir de tu amor, cómo podemos amarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, sabiendo que tus sendas son misericordia y verdad, te pedimos, Señor, para que podamos, Señor, recibir ese amor para con nosotros y así poder amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, Señor. Si algo no te agrada, si hay algo, alguna deuda que está delante de ti, Señor, con alguno de nuestros hermanos o amigos, Señor, para que podamos ponerla delante de ti y poder reconciliarnos con nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que en tu perfecto amor no hay temor, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos des la fuerza, Señor, nos des el poder para hacer tu voluntad. Si es necesario que vayamos con esa persona y reconciliarnos, Señor. Padre, entregamos nuestro orgullo, entregamos nuestro enojo, entregamos nuestra desilusión, Señor. La ponemos delante de ti, a tus pies, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo eso. Conviértenos, Padre, más a tu semejanza, más a ti, Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y por supuesto, amándote a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos tu nombre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, sabiendo que por tu gracia y por tu misericordia es que hoy estamos aquí, Señor, buscando tu voluntad, Padre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Hermanos, me adelanté.